El ejercicio 2 de esta tarea nos dice que tenemos que imprimir... no, fuck. El segundo ejercicio de esta tarea nos dice que este programa imprime el valor de la suma de los elementos de la serie de Fibonacci entre 0 y 100. Entonces acá lo tenemos que hacer de esta manera, donde se imprime la serie de Fibonacci y luego el resultado de la suma hasta estos dígitos. Entonces el código luce de esta manera y veamos a ver qué pasa si se ejecuta. Y efectivamente tenemos la serie de Fibonacci hasta los números que sean menores que 100 y la suma de dichos números. Es todo por este programa. El tercer ejercicio de esta tarea nos dice que este programa imprime un número dado al revés. Entonces para eso tenemos la variable n, que servirá para almacenar la entrada del usuario, y con este procedimiento de aquí lograremos hacer que se imprima al revés. Entonces vamos a ver el programa en acción. Si le colocamos el número 123.456.789, nos da el número 987.654.321. Nos da el número que nos tiene que dar. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos un número capicúa al programa? Digamos 1.234.321. Pues lo imprime tal cual. Le hace el procedimiento igual, pero el resultado es el mismo. Y veamos qué pasa si ponemos un número que tenga un 0. Digamos, o bueno, que tenga varios ceros, como ese. Pues nos lo imprime normal. Sin embargo, si el número termina en 0, como por ejemplo el 100, también nos imprimirá el número como debe ser. Eso es todo por este programa. El ejercicio número 4 de esta tarea nos dice que el programa toma 75 números y muestra cuántos son mayores que 150, el máximo, el mínimo, cuántos son negativos y el promedio de los positivos. Entonces se tiene toda esta gran cantidad de variables y tenemos el texto que le explica al usuario qué se debe hacer. Aquí se imprime entre un número y además tenemos que una pequeña guía a la izquierda nos facilitará el guiarnos, que nos dice cuántos números hemos ingresado. Y después de hacer todo este gran procedimiento, cada vez que un número se ingresa, una vez se termina de ingresar los 75 números, se muestran los resultados aquí. Entonces vamos a ver el programa en funcionamiento. Por ejemplo, si colocamos el número 1, entonces ahora nos aparece el número 2 entre un número. Si colocamos algún otro número, pues sigue apareciendo. Y así hay que hacerlo 75 veces. Y bueno, al haber colocado un carácter extraño pasó esto. Esto no estaba previsto, pero acá podemos ver que al final nos muestra todo lo que nos debe mostrar. Eso es todo por este programa. El ejercicio número 5 de esta tarea lo que hace es un programa que muestra las tablas de multiplicar del 1 al 10. Entonces, para esto creamos la variable cont y n, y con este bucle podemos ir imprimiendo, por ejemplo, 1 por 1 es igual a 1, y luego 1 por 2 es igual a 2, y así con todas las tablas. Entonces, simplemente vamos a ver cómo funciona el programa. Y como podemos ver, pues imprime todas las tablas de multiplicar de la forma en la que queremos. Eso es todo por este programa. El ejercicio número 6 de esta tarea lo que hace es un programa que muestra el factorial de un número dado. Para hacer esto necesitamos las variables auxiliar, n y resultado. Auxiliar nos servirá para diversas cosas. N es el número que el usuario entra y resultado es la variable que almacena el resultado del factorial mientras se va ejecutando. Entonces le pedimos una entrada al usuario, hacemos este condicional que si el número es negativo el factorial es indefinido, si es 0 el factorial es 1, y para cualquier otro caso se hace este otro ciclo en el que result se vuelve igual a result por aux, y debido a que result al inicio es 1, entonces 1 por lo que sea que valga aux, pues va a dar el valor que queremos.
y luego cada vez se va a ir multiplicando hasta que nos dé efectivamente el factorial. Luego simplemente se imprime y ya dicho esto, vamos a ver el programa en acción. Por ejemplo, si queremos sacar el 0 factorial, pues nos dirá esto. Simplemente si ponemos una nueva línea de código, tendremos un código un poco más elegante después de compilar. Ahora, si tenemos el número, digamos 3 factorial, pues nos da el 6, que es efectivamente lo que vale. Y si colocamos el número 6, nos debería dar 720, y efectivamente es lo que nos da. Eso es todo por este programa. El ejercicio 7 de esta tarea consiste en un programa que muestra la suma de los factoriales desde 0 factorial hasta un número dado factorial. Entonces para esto necesitamos 5 variables, la variable n, que es la entrada del usuario, 3 variables auxiliares y una variable para el resultado. Entonces le pedimos la entrada al usuario. Si n es menor que 0, el factorial es indefinido. Si n es igual a 0, el factorial es 1. Y para cualquier otro caso tenemos este pequeño ciclo de aquí que nos permitirá ir escribiendo 0 factorial más 1 factorial más 2 factorial, pero escrito tal cual se está diciendo. O sea, 0 signo de exclamación más 1 signo de exclamación y así. Luego nos imprime esto para imprimir lo que es los resultados de los factoriales junto con un signo de suma para representar la suma de los factoriales, como 1 más 1 más 2 más 6 más 24, etc. Por último, en este procedimiento de acá es donde realmente ocurre la suma de los factoriales y necesitamos todas las variables auxiliares para hacer esto efectivo y además la variable result. Una vez dicho esto, podemos ver el ejemplo. Por ejemplo, si tomamos el número 5 factorial, pues 0 factorial más 1 factorial más 2 factorial más 3 factorial más 4 factorial más 5 factorial es igual a 1 más 1 más 2 más 6 más 24 más 120, que es 154, efectivamente. Vamos a tomar otro ejemplo. Si ponemos el 0 factorial, nos aparece esto. Y si ponemos el 1 factorial, nos aparece lo siguiente. 0 factorial más 1 factorial es 1 más 1, que es 2. Eso es todo por este programa. El ejercicio 8 de esta tarea consiste en un programa que muestra los números del 0 al 9 en una columna y los números del 1 al 5 repetidos 2 veces cada uno en otra columna. Para esto simplemente tenemos la variable n, a la cual le damos el valor de 0, y con este pequeño ciclo vamos a escribir las columnas tal y como queremos. Acá la columna del 0 al 9 y acá la columna del 1 al 5 repetido. Y acá pues los procedimientos que hay que hacer para que se imprima todo como queremos. Entonces vamos a ver el programa en acción. Y como podemos ver, acá tenemos los números del 0 al 9. Y acá tenemos los números del 1 al 5 repetidos 2 veces cada uno. Eso es todo por este programa. El ejercicio número 9 de esta tarea consiste en un programa que muestra los números del 1 al 9 en una columna, los números del 1 al 3 repetidos 3 veces cada uno en otra columna, y la secuencia 1, 2, 3 repetida 3 veces en otra columna. Es muy similar al anterior ejercicio. Simplemente tenemos la variable n, a la cual esta vez le damos un valor de 1, y con este ciclo imprimimos las columnas con los procedimientos adecuados. Entonces vamos a ver el programa en acción. Y como podemos ver, tenemos los números del 1 al 9, el 1, el 2 y el 3 repetidos 3 veces cada uno, y el 1, 2, 3 repetido 3 veces. Eso es todo por este programa. El programa número 10 de esta tarea consiste en un programa que muestra letras A que se van acercando cada vez más en cada línea hasta que se tocan. Entonces tenemos la variable EAA, que es espacios antes de A's. Tenemos la variable EA, que son espacios entre A's, y la variable auxiliar, que es necesaria para que todo funcione. Con este bucle
lo que logramos es hacer precisamente el efecto que queremos que se forme. Primero se verifica si hay que colocar espacios antes de las A's, luego coloco una A, luego los espacios entre las A's, luego una A y una nueva línea y se repite hasta que pues esta condición deje de ser verdad. Entonces, habiendo visto esto, podemos ver el programa en acción. Y como podemos ver, las A's se van acercando hasta que se tocan. Eso es todo por este programa. El ejercicio 11 de este programa consiste en un programa que muestra un triángulo rectángulo hecho de letras A mayúscula de 25 líneas de alto y 25 de largo, desplazado 55 columnas a la derecha. Entonces para esto tenemos tres variables: la variable auxiliar, la variable cantaes, que es cantidad de A's, y la variable EAA, que son espacios antes de A's. Entonces con este ciclo podremos escribir todo lo que queremos de la forma en la que queremos. Y tal como nos esperamos, aquí está. Eso es todo por este programa. El programa número 12 de esta tarea consiste en un programa que muestra un triángulo al revés dividido por capas de 7 líneas de alto y 13 de largo, en el que cada capa es una letra diferente. Entonces para esto tenemos 4 variables: eal, que son espacios antes de letras; contletras, que son contador de letras; ASCII, que es el código ASCII de las letras; y aux, que es una variable auxiliar necesaria para que todo funcione. Entonces con estos tres ciclos anidados podremos hacer lo que queremos. Este ciclo de acá se encarga de imprimir las letras, este de aquí los espacios, y este de que todo funcione y de que cada cosa ocurra en el momento en el que ocurra, en la cantidad que ocurra. Entonces, ya dicho esto, vamos a ver qué tal. Y como podemos ver, acá está el triángulo dividido por capas. Eso es todo por este programa. El programa número 13 de esta tarea consiste en un programa que muestra un triángulo al revés de alto 7 y de largo 13, desplazado 33 espacios a la derecha. Entonces tenemos tres variables: la variable eal, espacios antes de letras, contletras, contador de letras; y aux, variable auxiliar. Y con este procedimiento podremos escribir lo que queremos que se escriba. Entonces vamos a verlo. Y efectivamente está aquí. Eso es todo por este programa. El ejercicio número 14 de esta tarea consiste en un programa que muestra un triángulo al revés de alto 7 y de largo 13. Es igual al ejercicio anterior, excepto que aquí no hay ningún desplazamiento. Entonces, con estos ciclos podemos ver que se va a imprimir el triángulo de la forma en la que queremos, donde queremos. Entonces, vamos a ejecutar el código y efectivamente aquí está. Eso es todo por este programa. El ejercicio 15 de esta tarea consiste en un programa que muestra una figura parecida a una hipérbola de 7 líneas de alto y 7 de largo y desplazada 27 espacios a la derecha. Entonces tenemos una función llamada impresora que nos permitirá escribir las letras A cuando lo necesitemos. Y en la función main tenemos 6 variables: la variable línea, ultlínea, que es para última línea; letras, esps, que es espacios; espsa, que son espacios antes, o sea, para los 27 espacios de que la figura esté corrida; y auxiliar, con valor de 0, que nos servirá para que todo funcione correctamente. Con estos ciclos imprimiremos lo que queremos, así que vamos a verlo en acción. Y como se puede ver, aquí se encuentra la figura parecida a una hipérbola. Eso es todo por este programa. El ejercicio número 16 de esta tarea consiste en un programa que muestra un rombo hecho de letra Z, de 7 líneas de alto, 7 de largo y desplazado 5 espacios a la derecha. Entonces vamos a ver cómo es. Tenemos las variables línea, ultlínea, letras, esps y aux. Esps es para espacios. Entonces aquí tenemos el bucle for, que permitirá que todo ocurra con normalidad. Una vez que entendemos este código, podemos ejecutar todo
y podemos ver aquí el rombo hecho de letra Z. Eso es todo por este programa. El programa número 17 de esta tarea consiste en un programa que muestra un triángulo hueco al revés hecho de letra Z de 10 líneas de alto y 19 de largo. Es muy parecido al ejercicio número 10, con la diferencia de que este es mucho más grande y con una letra diferente. Entonces tenemos la función espacios y las variables EAS, que son espacios antes de Z, ES, que son espacios entre las zetas, y AUX, que será una variable auxiliar necesaria para que todo funcione. Y al hacer todo este procedimiento cíclico podremos obtener nuestro resultado. Entonces vamos a verlo. Y como podemos ver, ahí está lo que queremos. Eso es todo por este programa. El ejercicio número 18 de esta tarea consiste en un programa que muestra un triángulo hueco hecho de letra Z de 10 líneas de alto y 19 de largo. Es muy parecido al ejercicio anterior, pero la figura está volteada a 180 grados, o sea, está al revés. Entonces lo que tenemos es una función espacios y las tres variables que se mencionaron en el ejercicio anterior. Y después de hacer todo este procedimiento obtenemos lo que queremos. Eso es todo por este programa. El ejercicio número 19 de esta tarea consiste en un programa que muestra un triángulo girado 90 grados hecho de letras A de 11 líneas de alto y 6 de largo, desplazado 34 espacios a la derecha. Entonces para esto necesitamos las variables línea, ultlínea, letras ESP y AUX. Entonces al hacer todo este procedimiento obtenemos precisamente la figura que queremos. Entonces vamos a verla. Y eso está aquí. Eso es todo por este programa. El programa número 20 de esta tarea consiste en un programa que muestra el resultado de la función e elevado a la x tras aplicar la serie de Taylor correspondiente a esta función, y el usuario le da un número de términos a la serie de Taylor para obtener la precisión que le haga falta. Entonces para este programa necesitamos la librería math, que nos permitirá obtener algunas funciones que vamos a necesitar, como la exponenciación. Luego aquí tenemos la función factorial, que nos permitirá hacer muchos cálculos muchísimo más sencillos. Y tenemos dos variables, bueno, 5 variables, flotantes 2 y enteras 3. Por último, simplemente tenemos que hacer todo este procedimiento todas las veces que nos lo digan, y pues vamos a ejecutar el código. Entonces si le entramos el valor para x1 y le damos el número de términos a la serie de 2, nos debería dar el resultado de 2. Y efectivamente, ahora si colocamos el valor 1 y el número de términos en 3, nos debería dar 2,5. Y efectivamente. Por último, la prueba definitiva se encuentra aquí. En donde si le damos 10 términos nos debería dar o este valor o uno muy cercano a él. Entonces vamos a verlo. Si le damos el número 1 y el número de términos en 10, obtenemos este número, que es precisamente una aproximación muy precisa de este número de aquí. Por lo tanto, podemos ver que el código está terminado. Y eso es todo por este programa. El ejercicio número 21 de esta tarea consiste en un programa que muestra el resultado de la función coseno de un número dado tras aplicar la serie de Taylor correspondiente al coseno de un número, y con un número de términos a la serie de Taylor dado por el usuario, para así aumentar la precisión en caso de que se necesite. Para esto tenemos la función factorial y 5 variables que, aplicadas a todo este procedimiento, nos permitirán obtener el resultado que queremos, cosa que se ve así. Si le damos el número 1 con 2 términos, lo que nos debe dar es lo siguiente.
nos debe dar 1 menos 0,5 nos debe dar 0,5. Entonces vamos a ver si eso es verdad. Y efectivamente nos da 0,5. Y la prueba final es si le damos 10 términos, nos da 0,540302. Y efectivamente aquí tenemos 0,540302 y un poquito más. Eso es todo por este programa. El ejercicio número 22 de esta tarea consiste en un programa que muestra el resultado de la función seno hiperbólico de un número dado tras aplicar la serie de Taylor correspondiente a esa función y con un número de términos dado por el usuario. Necesitamos la función factorial y las 5 variables de siempre. En estos ejercicios lo único que cambia es la fórmula, así que al aplicar todo este procedimiento obtenemos lo siguiente. Si le damos el valor de 1 y el valor y la cantidad de términos 2 a lo que es la función, lo que nos debe dar es 1 más esto de aquí, o sea 1,1666666, etc. Y como podemos ver lo hace. Y como una prueba definitiva, si le damos 10 términos con el número 1 igualmente, pues obtenemos 1,175201, que es efectivamente el número que queremos que nos dé, 1,175201. Eso es todo por este programa. El ejercicio 23 de esta tarea consiste en un programa que muestra el resultado de la función coseno hiperbólico de un número dado tras aplicar la serie de Taylor correspondiente con un número de términos dado. Entonces tenemos la función factorial, las 5 variables y la fórmula correspondiente. Entonces, al ejecutarlo tenemos esto. Si le damos el número 1 y 2 términos, pues obtenemos 1,5. Cosa que es correcto porque 1 más 0,5 es 1,5. Y para ver el resultado definitivo, simplemente le damos 10 términos y obtenemos 1,543081, que efectivamente es correcto. Aquí tenemos 1,54308063, que aproximando da esto de aquí. Eso es todo por este programa. El ejercicio número 24 de esta tarea consiste en un programa que muestra el resultado de la función logaritmo natural de un número dado tras aplicar la serie de Taylor correspondiente con un número de términos dado. Entonces tenemos lo mismo que en el ejercicio anterior, solamente que cambiando la fórmula y unos pocos detalles extra. Entonces al ejecutar todo tenemos el siguiente resultado. Si le damos el valor 1 y cualquier número de términos nos debe dar 0. Ahora vamos a darle otro valor, por ejemplo el 0.5. Entonces si le damos el 0.5 y le damos 2 términos, lo que nos debe dar es menos 0,5 menos 0.125, que operados dan lo que va a dar a continuación, menos 0,625, cosa que es correcta. Ya para la prueba definitiva, si le damos 10 términos, si le damos 10 términos también con 0,5, obtenemos menos 0,693065. Y aquí tenemos menos 0,69306,486, que aproximado da esto. Eso es todo por este programa. Y el último ejercicio de esta tarea consiste en un programa que muestra el resultado de la función seno de un número dado tras aplicar la serie de Taylor correspondiente con el número de términos dado. Entonces tenemos lo mismo de la función anterior, solamente que cambiando la fórmula y unos pocos detalles extra. Y ejecutemos el código. Si le damos el número 1 y luego le damos una cantidad de términos, por ejemplo el 2, entonces obtenemos 0,83333333. Vamos a ver si eso es correcto. Y vemos que efectivamente es correcto, ya que al sumar esto
bueno, al restarle esto a 1, obtenemos este resultado. Por último, vamos a hacer la prueba definitiva. Si le damos el número 1 y le ponemos 10 términos, obtenemos 0,841471. Y una última prueba, ¿qué pasa si le colocamos un número muy similar a pi? Por ejemplo, 3,14159. Nos debe dar un valor muy cercano a 1. Perdón, muy cercano a 0, me había olvidado. Y pues esto es realmente correcto, lo podemos ver en la gráfica. Cuando vale pi, vale 0. Eso es todo por esta tarea.